¿Puede la determinación de un joven humilde y su caballo herido desafiar el poder de un millonario y desenterrar un secreto que ha estado oculto durante 15 años? Acompáñenos en esta historia sobre coraje, injusticia y lazos familiares inesperados, donde una apuesta imposible podría cambiar el destino de todos para siempre. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no se olvide de suscribirse a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días y dele like al video si le gusta esta historia y déjenos en los comentarios contándonos de dónde es y a qué hora nos escucha. 10 millones si vence a mi mejor caballo, dijo el millonario al niño humilde, pero él lo sorprendió. Ricardo Montenegro jamás imaginó que su tarde de martes sería transformada por un niño harapiento que apareció en la entrada de su hacienda cargando un caballo cojo. El empresario estaba revisando los contratos de venta cuando escuchó la conmoción en el portón principal. «Necesito hablar con el dueño», dijo el niño, sosteniendo firme las riendas del animal que apenas podía caminar derecho. Ricardo salió de la oficina irritado. Acababa de cerrar un trato de 3 millones con un comprador de Dubái y no quería ser molestado por mendigos. «¿Qué quieres aquí, niño?», preguntó observando la ropa rasgada y los pies descalzos del muchacho. «Quiero un empleo, señor. Sé cuidar caballos mejor que nadie». Los empleados que estaban cerca comenzaron a reír. Ricardo miró al animal que el niño traía y casi soltó una carcajada también. Era un caballo marrón, flaco, con una lesión visible en la pata trasera derecha. «Empleo». Ricardo cruzó los brazos. «Apareces aquí con este caballo casi muerto queriendo empleo en la mejor hacienda del país». «Mi caballo no está muerto, señor. Solo necesita cuidados». «¿Cuidados?», Ricardo rió fuerte. «Niño, este animal debería estar pastando en algún campo abandonado, no aquí donde tenemos los mejores, pura sangre de la nación». El niño no bajó la mirada. Había algo en su mirada que incomodó a Ricardo, una determinación que no combinaba con su apariencia miserable. «Haga una apuesta conmigo entonces», dijo el muchacho, sorprendiendo a todos. «¿Una apuesta?». Ricardo estaba divertido ahora. «¿Y qué tienes para apostar además de este caballo lisiado?». «Si mi caballo vence a su mejor animal en una carrera, usted me da empleo y paga lo que crea justo. Y si pierdes, me voy y nunca más vuelvo aquí». Ricardo miró alrededor. Sus empleados claramente esperaban que humillara al niño de una vez por todas. Era una oportunidad perfecta para dar una lección sobre respeto y jerarquía. «¿Sabes qué? Voy a mejorar tu apuesta», dijo Ricardo caminando hasta quedar muy cerca del niño. «Si ese tu caballo logra vencer a mi centella de plata en una carrera dentro de 3 meses, te doy 10 millones de soles». El silencio se apoderó del lugar. Hasta los caballos parecían haber dejado de moverse. «¿Y si pierdo?», preguntó el niño sin mostrar ni sorpresa ni miedo. «Vas a trabajar aquí gratis por 1 año entero cuidando el estiércol, lavando establos, haciendo todo lo que yo mande». «Acepto». La respuesta llegó tan rápido que Ricardo parpadeó 2 veces. Había esperado que el niño se asustara, tal vez hasta huiría, pero allí estaba él extendiendo la mano delgada para sellar el acuerdo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo, apretando la mano del niño sin mucha fuerza. «Alejandro Vargas, señor». «¿Y de dónde vienes, Alejandro Vargas?». «De lejos, señor, muy lejos». Ricardo observó al niño alejarse cargando su caballo cojo y sintió una sensación extraña en el pecho. Era como si algo del pasado hubiera vuelto para acecharlo, pero no lograba identificar qué. «Patrón, usted no va a dejar que ese mocoso se quede por aquí, ¿verdad?», preguntó Héctor, su capataz, desde hacía más de 20 años. «Claro que no, Héctor. Voy a darle una lección que servirá de ejemplo para toda la región. Nadie viene aquí a faltarle al respeto a lo que he construido». «Pero, ¿por qué? Entonces,
Ricardo se encontró mirando por la ventana de la oficina, observando a Alejandro instalar su caballo en un pequeño refugio improvisado en los fondos de la propiedad. ¿Y por qué no pudo concentrarse el resto de la tarde? La noticia de la apuesta se extendió por la hacienda como fuego en paja seca. Los empleados comentaban entre sí, algunos encontrándole gracia, otros sintiendo lástima por el niño. Nadie le daba la menor oportunidad al caballo cojo. 10 millones, murmuraba doña Isabela, la cocinera que trabajaba allí desde hacía décadas. Ese niño no sabe en qué se metió. Sofía Montenegro llegó a casa esa noche y encontró a su padre en la oficina moviendo los papeles con más fuerza de la necesaria. «Papá, supe que hubo un problema hoy en la hacienda». «¿Problema?», Ricardo levantó la mirada. «Solo un muchacho insolente que vino aquí creyendo que puede desafiarme». Sofía tenía 25 años y se había graduado como veterinaria hacía 2 años. Conocía a su padre lo suficiente como para saber cuándo algo realmente le molestaba. «¿Y por qué eso te tiene tan agitado?» «No estoy agitado», mintió Ricardo. «Solo no me gusta la gente que no conoce su lugar». «¿Qué niño es ese?» «Uno cualquiera. Alejandro algo. Apareció aquí con un caballo que apenas se mantiene en pie queriendo apostar contra el centella». Sofía se sentó en la silla frente al escritorio de su padre. Desde niña siempre había podido leer sus expresiones mejor que nadie. ¿Y aceptaste la apuesta? Claro que la acepté. Será una elección que nunca olvidará. 10 millones. Papá, ¿no crees que exageraste? Ricardo dejó de mover los papeles y miró a su hija. ¿Cómo supiste del monto? Todos están comentando. Los empleados, la gente en la ciudad. Papá, 10 millones no es poca cosa. No te preocupes, ese muchacho no tiene la menor oportunidad. Pero Sofía veía algo diferente en los ojos de su padre, una inquietud que no lograba entender. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes de que saliera el sol. Había dormido junto a su caballo, como siempre lo hacía desde que se volvieron compañeros. El animal estaba acostado, pero levantó la cabeza cuando sintió que el niño se movía. «Buenos días, Coraje», susurró Alejandro, acariciando el cuello del caballo. «Hoy vamos a mostrarle a toda esta gente de lo que somos capaces». El nombre Coraje se lo había puesto el propio Alejandro el día que encontró al animal abandonado en un camino de tierra hacía casi 1 año. Nadie más creería que ese caballo herido podría volver a correr, pero Alejandro vio algo especial en aquellos ojos cansados. Sofía llegó temprano a la hacienda esa mañana. Oficialmente estaba allí para ayudar con los exámenes de rutina de los caballos de carrera, pero en realidad quería ver al niño del que todos hablaban. Encontró a Alejandro en el pequeño corral de atrás, cepillando a su caballo con movimientos suaves y cariñosos. «Buenos días», dijo ella, acercándose lentamente. Alejandro se volteó sorprendido. Era la primera vez que alguien de allí le hablaba sin tono de burla. «Buenos días, señorita. Soy Sofía, hija del dueño». El niño se puso tenso de inmediato. «No te preocupes», dijo Sofía, notando la reacción. «No vine a molestarte. Soy veterinaria. Solo quería echarle un vistazo a tu caballo, si me permites». Alejandro dudó. No confiaba en nadie de esa familia, pero había algo genuino en la voz de la joven. «¿Puede verlo?» Sofía se acercó al animal e hizo un examen visual cuidadoso. El caballo estaba claramente desnutrido y la lesión en la pata era antigua, mal cicatrizada. «¿Desde cuándo está así?» «Lo encontré herido hace casi 1 año. Logré cuidar la herida como pude». «¿Pero tú mismo lo cuidaste?» «¿Cómo?» Alejandro bajó la mirada. «Aprendí algunas cosas con un señor que conocí. Él entendía de plantas, de remedios caseros». «¿Dónde vives?» «Por ahí», respondió vagamente. Sofía notó que el niño no quería dar detalles sobre su vida. Lo respetó, pero se quedó observando cómo trataba al animal. Había
una conexión allí que rara vez veía, incluso entre los mejores jinetes. ¿Puedo darte un consejo?, preguntó ella. Alejandro asintió. El agua del bebedero principal tiene muchos sedantes. Mi papá los usa para mantener tranquilos a los caballos para los compradores. Si quieres que tu caballo tenga energía, es mejor que le des agua del pozo de atrás. ¿Por qué me estás ayudando?, Sofía pensó un momento antes de responder. Porque creo que todos merecen una oportunidad justa. Ricardo apareció en el corral en ese momento, dirigiéndose directamente hacia ellos. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Solo estaba observando el caballo de Alejandro, papá». «¿Y qué opinas?», preguntó Ricardo con una sonrisa irónica. «Creo que tiene potencial». La sonrisa de su padre desapareció. «Potencial, Sofía, este caballo apenas puede caminar bien. A veces las apariencias engañan». Ricardo miró de su hija a Alejandro y de vuelta a su hija. «Te quiero lejos de aquí. Este muchacho necesita aprender por sí mismo, lo que significa desafiar a personas que están muy por encima de él. Papá, eso ¿no es qué, justo?» Ricardo se rió. «La justicia es que cada quien se quede en su lugar, y su lugar no es aquí». Sofía salió del corral sin decir nada más, pero lanzó una mirada de aliento a Alejandro antes de irse. Los primeros días fueron duros para el muchacho. Los empleados lo ignoraban por completo y cuando le hablaban era solo para burlarse de su situación. Alejandro aguantaba todo en silencio, enfocado solo en cuidar a Coraje. Héctor, el capataz, era particularmente cruel. Siempre que Ricardo no estaba cerca, se aseguraba de humillar al chico. «Oye, mocoso», le gritó en la tercera mañana, «ven a limpiar esta caballeriza. Ya que vas a trabajar gratis por un año, mejor ve acostumbrándote». Alejandro fue hasta allí sin quejarse. Mientras limpiaba, escuchó a Héctor conversando con otros empleados. «Este chico me recuerda a alguien», dijo uno de ellos. «También lo creo», coincidió Héctor. «Tiene algo que... ¿Qué cosa no sé? Pero el patrón se puso muy raro después de que él apareció aquí. Raro como nervioso, como si el muchacho hubiera desenterrado algo que él quería olvidar». Alejandro dejó de limpiar por un momento. Había algo en esa conversación que llamó su atención, pero no logró entender qué. Por la noche, solo con Coraje, comenzó a trabajar en la recuperación del animal. Había aprendido mucho con su Jorgito, un viejo arriero que lo había acogido por algunos meses antes de partir de esta vida. Jorgito conocía hierbas y plantas medicinales que hacían milagros con caballos lastimados. «Vamos con calma, Coraje», susurraba mientras masajeaba la pata lastimada del animal. «Tenemos 3 meses para ponerte fuerte y te prometo que lo lograremos». Sofía observaba desde lejos siempre que podía. Le había impresionado la dedicación del muchacho y contra las órdenes de su padre decidió ayudarlo discretamente. Comenzó dejando alimento de mejor calidad en el corral durante la madrugada. Después pasó a dejar también medicamentos veterinarios escondidos en el heno. Alejandro encontraba todo y aunque no sabía quién lo ayudaba, se sentía agradecido. Pasó una semana. Ricardo notó que el caballo del muchacho tenía una apariencia ligeramente mejor, lo que lo irritó profundamente. «Héctor, este mocoso está recibiendo ayuda de alguien». «¿Cómo así, patrón?» «Su caballo está mejorando. Alguien le está dando comida y medicina. ¿Quiere que descubra quién es?» «Sí. Y cuando lo descubras, despídelo en el acto». Héctor comenzó a vigilar a los empleados, pero no logró descubrir nada. Sofía era muy cuidadosa y siempre dejaba las cosas cuando tenía certeza de que nadie la veía. Alejandro notó que lo observaban más de cerca, pero continuó con su rutina. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba a Coraje, hacía los ejercicios básicos de caminata y después ayudaba con los servicios pesados de la hacienda. Fue durante una de esas mañanas que hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Estaba dando agua a Coraje cuando notó que algunos de los caballos de carreras de la hacienda
parecían más lentos de lo normal. Eran animales de alta calidad, pero se movían como si tuvieran sueño. Curioso, Alejandro fue hasta el bebedero principal y notó un leve olor diferente en el agua. No era algo que alguien notaría fácilmente, pero él había desarrollado sentidos agudos durante sus meses de vida en los caminos. Esa noche esperó hasta estar seguro de que todos se habían ido y fue a investigar. Encontró pequeños frascos de sedante escondidos cerca del sistema de abastecimiento de agua. Entonces, así es como mantienen a los caballos tranquilos, murmuró para sí mismo. Pero ¿quién estaba haciendo eso y por qué? A la mañana siguiente, Alejandro observó discretamente la rutina de los empleados. Fue cuando vio a Héctor poniendo algunas gotas de un líquido transparente en el bebedero. Por la tarde, cuando Héctor estaba solo cuidando de los caballos, Alejandro se acercó. «Don Héctor, ¿puedo hacerle una pregunta?» El capataz se volteó irritado. «¿Qué quieres ahora, muchacho? ¿Por qué le pone medicina al agua de los caballos?» Héctor se quedó congelado. Su expresión cambió de irritación a algo cercano al miedo. «¿De qué estás hablando?» «Lo vi poniendo unas gotas en el bebedero esta mañana». Héctor miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. «Escucha aquí, niño. Tú no viste nada. ¿Entendido? ¿Pero por qué lo hace?» «Porque...» Héctor dudó. «Porque el patrón manda. A los compradores les gustan los caballos tranquilos, más fáciles de manejar. Es solo para dejarlos más dóciles. Pero eso no es perjudicial para los animales». «Claro que no. Es solo una dosis pequeña. No les hace ningún daño». Alejandro sabía que Héctor estaba mintiendo sobre que no hacía daño, pero notó que el hombre estaba genuinamente preocupado por ser descubierto. «No le voy a contar a nadie», dijo Alejandro. «Solo quería entender». Héctor lo observó por un momento, tratando de decidir si podía confiar en él. «Mira, niño, entre tú y yo, a mí no me gusta hacer esto, pero trabajo aquí desde hace 20 años y necesito el empleo. El patrón no es del tipo que acepta cuestionamientos». «Entiendo. Tú mismo vas a aprender eso en los próximos 3 meses. A Ricardo Montenegro no le gusta que lo contradigan». Esa noche, Alejandro tuvo una larga conversación con Coraje. «Ahora entiendo por qué los caballos de aquí son tan lentos en los entrenamientos», dijo acariciando el cuello del animal. «Están siendo sedados, pero eso quiere decir que a la hora de la carrera, cuando no estén tomando la medicina, van a estar mucho más rápidos». Era una información valiosa, pero también preocupante. Alejandro sabía que Centella de Plata era naturalmente un caballo excepcional. Si además de eso estuviera siendo mantenido artificialmente tranquilo en los entrenamientos, su verdadera velocidad en la carrera sería aún mayor de lo que aparentaba. Sofía seguía ayudando a Alejandro secretamente, pero notó que su padre estaba cada vez más desconfiado. Ricardo había puesto cámaras nuevas en la hacienda y siempre estaba observando a los empleados. «Papá, ¿no cree que está exagerando con eso del muchacho?», preguntó ella durante la cena. «Exagerando, Sofía. Yo construí esta hacienda desde cero. No voy a dejar que cualquier muchacho desestabilice todo lo que he conseguido. Pero él es solo un niño y claramente está pasando necesidades». «¡Necesidades!». Ricardo golpeó el tenedor en el plato. Él debió haber pensado en eso antes de venir aquí a desafiarme. «Papá, a veces usted actúa como si le tuviera miedo». Ricardo dejó de comer y miró a su hija con una expresión que ella nunca había visto antes. «¿Miedo? ¿De qué le tendría miedo a un niño de la calle?» «No sé, es solo una impresión». «Pues quítate esa impresión de la cabeza. Y otra cosa más, te quiero lejos de ese muchacho. No quiero verte platicando con él o ayudándolo de ninguna forma». «¿Por qué?». «Porque yo lo digo, y mientras vivas en mi casa y trabajes en mi hacienda, harás lo que yo te diga». Sofía no respondió, pero tomó una decisión en ese momento. Si su padre le prohibía ayudar a Alejandro directamente, tendría que encontrar otra forma. Al día siguiente, buscó a doña Isabela en la cocina. «Doña Isabela,
Necesito un favor. ¿Puedes hablar, niña? ¿Conoces al niño que está acampado allá en los fondos? ¿A Alejandro? Sí, lo conozco. Pobrecito siempre. Con hambre. Es exactamente de eso de lo que quiero hablar. Mi papá me prohibió ayudarlo. Pero tú quieres ayudarlo de todos modos. ¿Sí? ¿Podrías llevarle comida y tal vez algunas medicinas para el caballo? Doña Isabela sonrió. Claro, niña. Ese niño me recuerda mucho a alguien que conocí hace muchos años. ¿A quién? Ah, eso es una historia antigua, pero sí voy a ayudarlo. A partir de ese día, doña Isabela comenzó a llevar comida a Alejandro todas las noches. El niño se sorprendió con la gentileza de la señora, que siempre venía acompañada de historias sobre la hacienda y sobre los tiempos antiguos. Doña Isabela, ¿usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo?, preguntó Alejandro una noche. 42 años, hijo mío. Vi este lugar crecer desde la nada. ¿Cómo era antes? Ah, era muy diferente. El papá de Ricardo era un hombre bueno, justo con los empleados. Cuando él partió de esta vida, el hijo tomó el mando y cambió muchas cosas. ¿Qué tipo de cambios? Se volvió más duro, más desconfiado, especialmente después de aquel caso con el entrenador. ¿Qué entrenador? Doña Isabela dudó como si hubiera dicho más de lo debido. Ah, eso fue hace mucho tiempo. Una situación triste, un hombre bueno que se fue de forma injusta. ¿Qué pasó? Mejor no hablar de esas cosas, hijo mío. El pasado a veces es mejor dejarlo donde está. Pero Alejandro se quedó curioso con la historia. Había algo en la forma en que doña Isabela habló que lo intrigó profundamente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no se olvide de suscribirse a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Y dele like al video si le gusta esta historia. Continuando, las semanas pasaban y Coraje mostraba una mejoría impresionante. La lesión en la pata estaba sanando bien y el animal había ganado peso. Más importante aún, estaba demostrando una energía y vivacidad que sorprendían incluso a Alejandro. Ricardo notó la transformación del caballo y se fue irritando cada vez más. Había esperado que el animal empeorara o que el niño se diera por vencido, pero lo contrario estaba sucediendo. Héctor, quiero que cortes el suministro de agua al cercado del niño. Patrón, ¿eso no es un poco qué? ¿Cruel? Ricardo rió fríamente. Él eligió este desafío. Ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Héctor hizo lo que le mandaron, pero se sintió mal por eso. Ya estaba comenzando a simpatizar con el niño y admirar su determinación. Alejandro notó que el agua había sido cortada, pero no se quejó. En vez de eso, comenzó a cargar agua del río que pasaba a 2 kilómetros de distancia. Era un trabajo agotador, pero se empeñaba en mantener a Coraje bien hidratado. Sofía descubrió lo que su papá había hecho y se enfureció. Papá, eso es inhumano, cortar el agua del niño. Inhumano es que alguien llegue aquí creyendo que puede desafiarme sin consecuencias. Es un niño. Es un niño que necesita aprender sobre respeto y jerarquía. ¿Y si se enferma? ¿Y si el caballo se pone mal? Problema suyo. Debía haber pensado en eso antes. Sofía salió de la sala dando un portazo. Estaba comenzando a ver un lado de su papá que no conocía y que no le gustaba. Esa noche buscó a doña Isabela nuevamente. Necesito que le lleves más agua a Alejandro. Mi papá cortó el suministro. Ya lo sé, niña. Ese niño va a buscar agua al río todos los días. ¿Al río? Pero está a kilómetros de distancia. Sí, y va a pie, cargando cubetas. Regresa todo sudado y cansado, pero nunca se queja. Sofía sintió una mezcla de admiración y enojo. Admiración por el niño y enojo por su papá. Alejandro no sabía, pero su determinación estaba comenzando a impresionar a algunas personas en la hacienda. Varios empleados que inicialmente se burlaban de él, ahora lo observaban con respeto. «Mira, el chamaquito no se rinde», comentó uno de los cuidadores. «Yo en su lugar ya me hubiera ido hace mucho tiempo».
dijo otro. Creo que sí. Tiene coraje. El nombre del caballo no es en vano. Hasta Héctor estaba cambiando de opinión sobre Alejandro. Una mañana, cuando estaba seguro de que Ricardo no estaba cerca, se acercó al muchacho. Alejandro, ¿puedo darte un consejo? Claro, don Héctor. Para los entrenamientos, usa la pista de atrás. Es más pequeña, pero el terreno es mejor para fortalecer las patas de tu caballo. Gracias, pero ¿por qué me está ayudando? Héctor pensó un momento antes de responder. Porque me recuerdas a alguien que trabajó aquí hace muchos años, un buen hombre que fue tratado injustamente. ¿Quién era esa persona? Un entrenador, el mejor que he visto en mi vida. Pero el patrón, bueno, déjalo estar, solo usa la pista de atrás, ¿de acuerdo? Alejandro asintió, pero se quedó aún más curioso sobre esa historia del entrenador misterioso. Esa tarde decidió explorar mejor la propiedad. Fue cuando descubrió un granero abandonado en la parte trasera de la hacienda. El lugar parecía no haber sido usado durante años, cubierto de polvo y telarañas. Dentro del granero encontró equipos antiguos de entrenamiento y varias cajas apiladas. Curioso, abrió una de ellas y descubrió documentos y papeles viejos. Entre los papeles encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Fotografías antiguas de la hacienda y en varias de ellas un hombre que se parecía mucho a él mismo. Las fotos mostraban al hombre trabajando con caballos, siempre sonriendo, siempre rodeado de personas que parecían respetarlo y quererlo. En una de las fotos estaba junto a un caballo que era casi idéntico a Coraje. Alejandro volteó la foto y encontró una anotación. Marcos Vargas, mejor entrenador que ha pasado por aquí. 1998. Vargas, el mismo apellido que él. Con manos temblorosas, Alejandro siguió buscando en las cajas. Encontró más fotos, documentos de trabajo e incluso algunas anotaciones manuscritas sobre técnicas de entrenamiento. En una de las últimas cajas, descubrió algo que lo dejó en shock. Un diario personal. Lo abrió en la primera página y leyó: Diario de Marcos Vargas. Espero algún día poder pasar este conocimiento a mi nieto Alejandro. El muchacho se sentó en el piso del granero, sosteniendo el diario con ambas manos. Su abuelo había trabajado en esa misma hacienda. Su abuelo había sido entrenador allí. Pasó las páginas rápidamente encontrando relatos detallados sobre técnicas de entrenamiento, sobre los caballos, sobre la vida en la hacienda. Pero también encontró algo más sombrío. Las últimas páginas hablaban de problemas, de acusaciones injustas, de una salida forzada. Ricardo Montenegro me acusó de robar dinero de la propiedad. No pude probar mi inocencia y me obligaron a irme. Dejo este lugar con el corazón destrozado, sabiendo que nunca más veré a los caballos que tanto amo. Espero que algún día la verdad salga a la luz y mi nombre sea limpiado. Alejandro cerró el diario y recostó la cabeza en la pared del granero. Ahora entendía por qué Ricardo se había perturbado tanto con su llegada. Ahora entendía por qué varias personas dijeron que se parecía a alguien. Era nieto de Marcos Vargas, el entrenador que había sido expulsado injustamente de la hacienda hace 15 años. Pero había algo más. Si su abuelo había sido inocente, ¿quién realmente había robado el dinero? ¿Y por qué Ricardo estaba tan seguro de la culpa de Marcos? Alejandro pasó el resto de la tarde leyendo el diario. Descubrió que su abuelo había desarrollado técnicas revolucionarias de entrenamiento y que algunos de los caballos campeones actuales de la hacienda eran descendientes directos de animales que él había entrenado. Más impactante aún, Centella de Plata era bisnieto de un caballo que Marcos Vargas había entrenado personalmente. Cuando volvió con Coraje, Alejandro miró a su caballo con nuevos ojos. Si las anotaciones del abuelo estaban en lo correcto, Coraje también tenía sangre de la misma línea que Centella de Plata.
Entonces es eso coraje, susurró acariciando al animal. Somos familia, tú, yo, el centella, todos conectados por el trabajo del abuelito Marcos. Pero Alejandro sabía que no podía revelar eso todavía. Necesitaba más información. Necesitaba entender mejor lo que había pasado 15 años atrás. En los días siguientes, comenzó a observar a Ricardo con nuevos ojos. Intentaba entender al hombre que había destruido la vida de su abuelo con una acusación falsa. Ricardo, por su parte, estaba cada vez más agitado. Había algo sobre Alejandro que lo perturbaba profundamente, pero no lograba identificar qué. Era como si el pasado estuviera volviendo para atormentarlo. Una noche, solo en su oficina, Ricardo abrió un archivo que no tocaba hacía años. Dentro, encontró documentos relacionados con el caso de Marcos Vargas. Releyó los reportes, las acusaciones, toda la documentación que había usado para justificar el despido del entrenador. En esa época tenía tanta certeza de que Marcos era culpable, pero ahora, 15 años después, algunas cosas no tenían sentido. Si Marcos hubiera robado el dinero, ¿por qué nunca intentó vengarse? ¿Por qué nunca buscó a la prensa o intentó limpiar su nombre? ¿Por qué simplemente desapareció sin luchar? Ricardo cerró el archivo rápidamente. No quería cuestionar decisiones del pasado. Había hecho lo que creyó correcto en su momento. Pero, ¿por qué entonces no podía dejar de pensar en Alejandro? Sofía notó que tanto su padre como el muchacho parecían cargar un peso extra en los últimos días. Había una tensión en el aire que no podía explicar. Decidió conversar más directamente con Alejandro. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, doña Sofía. ¿De dónde viniste realmente? Quiero decir, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? Alejandro dudó. No estaba listo para revelar lo que había descubierto. Crecí en varias ciudades. Mis padres partieron de esta vida cuando yo era pequeño y terminé viviendo con diferentes personas. ¿Y tus abuelos? Mi abuelo también ya partió, pero me enseñó mucho sobre caballos antes de irse. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Alejandro miró a los ojos de Sofía y decidió arriesgarse. Marcos Vargas. La reacción de Sofía fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás. Marcos Vargas, el entrenador. ¿Usted lo conoció? Yo era niña cuando trabajó aquí, pero sí lo recuerdo. Era una persona increíble. Todos los caballos le obedecían como por magia. ¿Qué pasó con él? Sofía miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Hubo un problema sobre dinero desaparecido. Mi padre acusó a tu abuelo y él se fue. Fue una época muy triste. ¿Y usted cree que mi abuelo era culpable? Yo era muy joven para entender los detalles, pero no. Marcos Vargas era el hombre más honesto que conocí. Si hubo robo, no fue él quien lo hizo. Alejandro sintió un alivio inmenso. Al menos una persona en esa familia creía en la inocencia de su abuelo. Doña Sofía, ¿puedo mostrarle algo? Claro, Alejandro. Llevó a Sofía hasta el granero abandonado y le mostró el diario y las fotos. Encontré todo esto ayer. Creo que mi abuelo escondió estas cosas antes de irse. Sofía hojeó el diario con cuidado, leyendo fragmentos de las anotaciones de Marcos. Alejandro, esto es increíble. Tu abuelo desarrolló técnicas que están años adelantadas a lo que usamos hoy. Y hay algo más. Por lo que entendí de las anotaciones, Coraje y Centella de Plata tienen el mismo origen. Son de la misma línea. Eso explicaría por qué tu caballo está mejorando tan rápido. Tiene el mismo potencial genético de Centella, pero también significa que la carrera será más equilibrada de lo que mi padre imagina. Doña Sofía, ¿puedo pedirle un favor? Claro. No le cuente a su padre sobre esto todavía. Necesito entender mejor lo que pasó con mi abuelo antes de revelar quién soy. Sofía asintió. Te lo prometo. Pero Alejandro, debes saber que mi padre no es una persona mala. A veces toma malas decisiones cuando tiene miedo o se siente amenazado.
¿Por qué tendría miedo de mi abuelo? No lo sé, pero pienso descubrirlo. Aquella noche, Sofía tuvo una larga conversación con doña Isabela. Doña Isabela, ¿usted se acuerda de los detalles del caso de Marcos Vargas? Claro que me acuerdo, niña. Fue una de las cosas más tristes que he visto aquí. ¿Usted cree que él era culpable? ¿Culpable? Doña Isabela se rió amargamente. Ese hombre era más honesto que un santo. Jamás robaría ni un centavo. Entonces, ¿quién? ¿Él robó el dinero? Doña Isabela miró a su alrededor y bajó la voz. Entre usted y yo, siempre creí que fue Héctor. ¿Héctor? Pero él todavía trabaja aquí. Pues sí, en esa época él estaba pasando por problemas financieros serios. Su esposa estaba enferma y necesitaba dinero para el tratamiento. Poco después de que Marcos se fuera, los problemas de Héctor se resolvieron misteriosamente. ¿Usted está segura de eso? Segura no estoy, pero sospechas siempre tuve. El problema es que Héctor era amigo personal de su papá en esa época. Cuando el dinero desapareció, fue más fácil acusar a Marcos, que era algo reservado, que sospechar del amigo. Sofía se quedó en silencio procesando esa información. ¿Por qué nunca le contó esto a mi papá? Niña, en esa época yo solo era la cocinera. ¿Quién iba a creer en mi palabra contra la versión de los hombres? Y ahora es demasiado tarde, pasó mucho tiempo, pero si Alejandro es realmente nieto de Marcos, sí lo es. Entonces, tal vez sea hora de que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, Alejandro seguía entrenando a Coraje, siguiendo las técnicas descritas en el diario de su abuelo. Los resultados eran impresionantes. El caballo estaba recuperando no solo la salud física, sino también la confianza y la velocidad. Héctor observaba los entrenamientos desde lejos y se sorprendía cada vez más. Había algo en la forma en que Alejandro trabajaba con el caballo que le traía recuerdos de tiempos antiguos. Una mañana no pudo contenerse más y se acercó al muchacho. Alejandro, ¿dónde aprendiste esas técnicas de entrenamiento? Con mi abuelo, don Héctor. ¿Y quién era tu abuelo? Alejandro miró a los ojos del capataz y decidió que era hora de empezar a revelar la verdad. Marcos Vargas. Héctor palideció. Por un momento pareció que se iba a caer. Marcos Vargas, el entrenador. Sí, mi abuelo. Héctor se alejó unos pasos, claramente afectado. Muchacho, no deberías estar aquí si el patrón se entera de quién eres. ¿Por qué, don Héctor? ¿Mi abuelo hizo algo malo? Héctor no respondió. Simplemente se fue caminando rápidamente, dejando a Alejandro aún más convencido de que había secretos por descubrir. Aquella noche, Héctor no pudo dormir. 15 años habían pasado, pero la culpa aún pesaba en su conciencia. Había dejado que un hombre inocente fuera acusado de algo que él mismo había hecho. En esa época, su esposa tenía cáncer y no tenía dinero para el tratamiento. Había tomado el dinero prestado con la intención de devolverlo tan pronto como pudiera. Pero cuando descubrieron la desaparición, fue más fácil dejar que Marcos cargara con la culpa. Su esposa se curó. Él logró mantener el empleo, pero nunca pudo olvidar la injusticia que había permitido que sucediera. Y ahora el nieto de Marcos estaba ahí, en la misma propiedad, enfrentando al mismo hombre que había arruinado la vida de su abuelo. Era una ironía cruel del destino. A la mañana siguiente, Héctor fue a buscar a Ricardo. Patrón, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa, Héctor? Es sobre el muchacho, el Alejandro. ¿Qué tiene él? Ya te mandé vigilar si alguien lo está ayudando. No es eso, patrón, es sobre quién es él. Ricardo dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró al capataz. ¿Cómo así? ¿Quién es? Es nieto de Marcos Vargas. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el viento pasando por los árboles alrededor de la hacienda. Imposible, murmuró Ricardo. Él mismo me lo contó. Es nieto del entrenador. Ricardo se sentó en la silla claramente afectado. Por eso me parecía familiar. Por eso ese caballo... Patrón, hay una cosa más. ¿Qué?
Héctor respiró hondo. Sabía que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Marcos era inocente. Quien robó el dinero fui yo. Ricardo miró a Héctor como si no hubiera entendido lo que había escuchado. ¿Qué dijiste? Dije que fui yo quien tomó el dinero. Mi esposa se estaba muriendo y necesitaba dinero para el tratamiento. Tomé prestado pensando en devolverlo después, pero cuando se dieron cuenta, dejaste que acusara a un hombre inocente. Lo sé, patrón, y no pasa un día sin que me arrepienta de eso. Ricardo se levantó de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás. Arruinaste la vida de un hombre honesto, me hiciste cometer una injusticia terrible. Patrón, sal de mi vista, estás despedido. Don Ricardo, por favor, fuera. Héctor salió de la oficina con los hombros encorvados. Sabía que merecía eso y mucho más. Ricardo se quedó solo intentando procesar todo lo que había sucedido. Marcos Vargas era inocente. Hacía 15 años que un buen hombre cargaba con una acusación falsa por culpa de una decisión precipitada suya. Y ahora el nieto de ese hombre estaba ahí enfrentándolo en una apuesta que parecía imposible de ganar. Sofía llegó a la hacienda esa tarde y encontró a su padre en la oficina mirando por la ventana con una expresión que ella nunca había visto antes. «Papá, ¿pasó algo?» «Sofía, necesito contarte algo». Ricardo le contó a su hija todo lo que había descubierto sobre Alejandro y sobre la confesión de Héctor. «Dios mío, papá, ¿quiere decir que Alejandro es nieto del hombre que usted acusó injustamente?» «Sí, y lo peor de todo es que ahora entiendo por qué aceptó la apuesta tan fácilmente. No es solo por el dinero, es por justicia. ¿Qué va a hacer?» «No sé, Sofía, ¿cómo se pide perdón por algo así?» «Hablando con él, contando la verdad. ¿Y cómo voy a mirar a los ojos de ese muchacho y decirle que destruí la vida de su abuelo basado en una mentira?» Sofía se acercó a su padre y puso la mano en su hombro. «Papá, usted siempre me enseñó que una persona de carácter es aquella que reconoce sus errores e intenta corregir lo que se puede corregir. Pero ¿cómo corrijo algo así, Sofía? ¿Cómo deshago 15 años de injusticia? Empezando por contar la verdad y dejando que Alejandro decida qué quiere hacer con esa información». Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó pensando en Marcos Vargas, un hombre al que había admirado profundamente y al que había traicionado de la peor forma posible. Recordó cómo Marcos era dedicado, cómo los caballos parecían entender cada palabra suya, cómo había transformado animales problemáticos en campeones. Y recordó también cómo había sido demasiado rápido en creer en la culpa del entrenador cuando el dinero desapareció. A la mañana siguiente, Ricardo fue a buscar a Alejandro. Encontró al muchacho en el corral, cepillando a coraje con movimientos que eran idénticos a los que su abuelo hacía 15 años atrás. «Alejandro, necesito hablar contigo». El muchacho se volteó sorprendido. Era la primera vez que Ricardo lo buscaba desde el día de la apuesta. «Dígame, señor, ¿eres nieto de Marcos Vargas?» No era una pregunta, era una afirmación. Alejandro dudó por un momento, pero decidió que era hora de la verdad. «Sí, lo soy. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?» «Porque quería entender primero lo que realmente le pasó a mi abuelo. ¿Y qué descubriste? Que era inocente y que usted arruinó su vida basado en una mentira». Ricardo bajó la cabeza. «Tienes razón. Cometí una injusticia terrible. ¿Por qué? ¿Por qué no investigó bien antes de acusarlo? Porque era joven, prepotente y confiaba demasiado en las personas equivocadas. Cuando Héctor sugirió que su abuelo podría ser el culpable, quise creerlo porque era más fácil que sospechar de un amigo. Y ahora, ¿qué piensas hacer?» Con esta información, Ricardo levantó la vista y encontró la mirada firme del muchacho. «Primero quiero pedir perdón. Sé que esto no deshace lo ocurrido, pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente. Y segundo, quiero ofrecerte cancelar la apuesta.
Puedes quedarte aquí, trabajar conmigo, aprender todo sobre el negocio. No necesitas arriesgarte en una carrera contra el Centella de Plata. Alejandro pensó un momento antes de responder. Señor Ricardo, agradezco la disculpa, pero la apuesta continúa. ¿Por qué? ¿Ya probaste tu punto? No, todavía no lo he probado. Mi abuelo fue humillado públicamente. Su reputación fue destruida frente a todos. Si quiero limpiar su nombre, debo hacerlo de la misma forma, públicamente. Ricardo entendió. El muchacho no quería solo justicia privada. Quería que todos supieran que la familia Vargas no estaba compuesta por ladrones. Entiendo, pero ¿sabes qué? Aunque descienda de los mismos caballos que tu abuelo entrenó, será una carrera muy difícil, ¿verdad? Lo sé, pero confío en Coraje y confío en las técnicas que mi abuelo me enseñó a través de su diario. ¿Diario? Alejandro le contó a Ricardo sobre el granero y todo lo que había descubierto allí. ¿Puedo ver ese diario?, preguntó Ricardo. Claro. Los dos fueron al granero y Ricardo hojeó el diario de Marcos con el mismo cuidado que Sofía había hecho. Alejandro, estas técnicas son revolucionarias. Tu abuelo estaba años adelantado a lo que hacíamos en esa época. Por eso estoy seguro de que Coraje puede ganar. Ricardo cerró el diario y miró al muchacho. Entonces, que así sea. La apuesta continúa, pero ahora también tiene un significado diferente para mí. ¿Cómo así? Ahora no solo se trata de que pruebes que puedes ganar, se trata de que yo pruebe que merezco una segunda oportunidad para hacer lo correcto. En las semanas siguientes, la dinámica en la hacienda cambió por completo. Ricardo no solo dejó de poner dificultades a Alejandro, sino que comenzó a ayudarlo abiertamente. Proveyó alimento de calidad, medicamentos veterinarios e incluso permitió que el muchacho usara las mejores pistas de entrenamiento. «Papá, ¿qué cambió?», preguntó Sofía. «Cambió que entendí lo que realmente está pasando aquí. Ese muchacho no es mi enemigo, es la oportunidad que tengo de hacer algo correcto después de años de hacer las cosas mal». Sofía sonrió. Era el padre que siempre supo que existía debajo de toda esa dureza. Doña Isabela se alegró al saber que la verdad había sido revelada. «Siempre supe que Marcos era inocente», le dijo a Alejandro. «Y siempre supe que eras especial desde el primer día que llegaste aquí». «¿Cómo lo supo?». «Porque tienes la misma mirada que tu abuelo tenía. Determinado, pero bondadoso». Los empleados de la hacienda también cambiaron de actitud. Al saber quién era realmente Alejandro y conociendo la historia de injusticia que su familia había sufrido, comenzaron a apoyarlo abiertamente. «Va a dar el merecido a toda esta historia», comentó uno de los cuidadores. «Tiene sangre de campeón en las venas», decía otro. Pero no todo estaba resuelto. Faltando solo 2 semanas para la carrera, Coraje comenzó a presentar síntomas extraños. Estaba más lento, menos receptivo y parecía cansado. Sofía examinó al animal y no pudo encontrar nada malo. «Físicamente está perfecto», le dijo a Alejandro. «Puede ser solo cansancio del entrenamiento intenso». Pero Alejandro sabía que había algo más. Conocía bien a su caballo para darse cuenta de que no era cansancio normal. Fue cuando descubrió que alguien estaba saboteando la comida de Coraje. Una noche se quedó despierto observando y vio una figura acercarse al cercado con un costal en las manos. No pudo ver quién era, pero vio a la persona poner algo en el alimento. Al día siguiente guardó un poco del alimento en un bote y le pidió a Sofía que lo analizara. «Alejandro, hay sedante mezclado aquí», dijo ella después de examinar la muestra. «¿Quién puede estar haciendo esto? No sé, pero vamos a averiguarlo». Ellos prepararon una emboscada. A la noche siguiente se quedaron escondidos cerca del cerco, esperando a que apareciera el saboteador. Alrededor de las 2 de la mañana vieron una figura acercándose. Era uno de los empleados más antiguos de la hacienda, alguien que siempre había sido simpático con Alejandro. «¿Por qué está haciendo esto?»,
preguntó el niño saliendo del escondite. El hombre se asustó y dejó caer el costal con el sedante. Alejandro, yo puedo explicar. Entonces explique. Hay gente apostando mucho dinero en esta carrera. Gente que puede hacerle daño a quien no siga sus órdenes. ¿Qué órdenes? Para hacer que su caballo pierda. Me ofrecieron una fortuna y amenazaron a mi familia si no lo hacía. Sofía se acercó. ¿Quiénes son esas personas? No puedo hablar. Ellos me van a matar si se enteran de que conté. Alejandro miró al hombre con compasión. ¿Cuánto le ofrecieron? 70,000 soles. ¿Y cómo? ¿Amenazaron a su familia? Dijeron que iban a hacerle daño a mis hijos si no cooperaba. Alejandro pensó por un momento. Le voy a hacer una propuesta. Deje de poner sedante en la comida de Coraje y yo le garantizo que su familia estará protegida. ¿Cómo puede garantizar eso? Porque voy a hablar con don Ricardo. Él tiene suficiente influencia para proteger a su familia. El hombre dudó. Y si usted pierde la carrera, la gente va a saber que no cumplí mi parte del trato. Si yo pierdo la carrera, asumo la responsabilidad. Digo que descubrí el sabotaje y logré impedirlo. ¿Por qué haría eso por mí? Porque mi abuelo siempre decía que persona buena no abandona a persona buena en la dificultad. Al día siguiente, Alejandro le contó todo a Ricardo. Apostadores profesionales interfiriendo en la carrera. Ricardo se puso furioso. Esto no va a quedar así. ¿Qué puede hacer usted? Puedo hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Tengo contactos en la prensa, conozco gente importante. Voy a esparcir que cualquier intento de interferir en la carrera va a ser denunciado públicamente. Y fue exactamente lo que Ricardo hizo. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron notas sobre la carrera y sobre los intentos de sabotaje. La presión pública hizo que los apostadores retrocedieran. Con coraje libre de los sedantes, Alejandro retomó los entrenamientos intensivos. El caballo volvió a demostrar toda su velocidad y agilidad, faltando solo una semana para la carrera. Coraje estaba en su mejor forma. Había recuperado completamente la lesión de la pata y desarrollado una musculatura impresionante. Centella de Plata también estaba en excelente forma. Era un animal naturalmente dotado y sin los sedantes que tomaba regularmente para estar dócil, estaba demostrando toda su velocidad natural. Va a ser una carrera histórica, comentó Sofía. Así será, coincidió Ricardo. Independientemente de quién gane, será un espectáculo. 2 días antes de la carrera, periodistas de varias ciudades de la región llegaron a la hacienda. La historia del niño humilde, desafiando al millonario, se había esparcido y capturado la imaginación del público. Alejandro se puso nervioso con toda la atención, pero Ricardo lo tranquilizó. ¿Recuerdas que tu abuelo siempre fue admirado por todos los que conocían de caballos? Ahora tú tienes la oportunidad de mostrar que la familia Vargas nunca perdió esa habilidad. En la víspera de la carrera, Alejandro pasó toda la noche con coraje, hablando con el animal y recordando todo lo que había aprendido con el diario del abuelo. Mañana es nuestro día, amigo, susurró en el oído del caballo. Vamos a mostrarle a todo el mundo de lo que somos capaces. Ricardo tampoco pudo dormir. Se quedó pensando en cómo su vida había cambiado desde que Alejandro llegó allí. El niño le había dado la oportunidad de corregir errores del pasado y convertirse en una persona mejor. Sofía estaba ansiosa, pero confiada. Había acompañado la evolución de Coraje y sabía que tenía potencial para vencer a cualquier caballo. Doña Isabela preparó un desayuno especial para Alejandro con todos los platillos que más le gustaban. «Para dar suerte», dijo ella sirviendo al niño. «Doña Isabela, independientemente de lo que pase hoy, quiero que sepa que fue como una abuela para mí en estos meses. Y tú fuiste como el nieto que nunca tuve, niño». El día de la carrera amaneció nublado, pero sin pronóstico de lluvia.
Cientos de personas se reunieron en la hacienda para presenciar el evento que había movilizado a toda la región. Alejandro despertó temprano y fue directo con Coraje. El caballo parecía tranquilo, pero alerta. Era como si supiera que ese día era especial. Ricardo llegó al establo vistiendo su mejor traje. ¿Listo para hacer historia?, le preguntó a Alejandro. «Listo», respondió el niño con una confianza que sorprendió hasta a él mismo. La carrera estaba programada para las 3 de la tarde. Sería una carrera de 2 kilómetros en el centro, una pista que había sido especialmente preparada para el evento. A las 2 en punto, Alejandro montó a Coraje e hizo un calentamiento ligero. El caballo respondía perfectamente a todos los comandos. Centella de Plata también estaba siendo calentado por un jinete profesional contratado por Ricardo especialmente para la ocasión. «Será una carrera limpia», dijo Ricardo al jinete. «Quiero que des lo mejor de ti, pero sin intentar perjudicar al niño». A las 3 en punto, los 2 caballos se alinearon en la salida. Alejandro miró a la multitud y vio a cientos de personas animándolo. Vio a Sofía, a doña Isabela, a varios empleados de la hacienda e incluso a desconocidos que habían venido de lejos para presenciar el evento. Pero principalmente sintió la presencia del abuelo. Era como si Marcos Vargas estuviera allí guiándolo en ese momento decisivo. El juez de la carrera levantó la bandera. «Corredores, prepárense». Alejandro acarició el cuello de Coraje. «Es ahora, amigo. Vamos a mostrarle a todos quiénes somos». La bandera bajó y los 2 caballos dispararon en la pista. Centella de Plata salió al frente como era esperado. Era un animal más experimentado en carreras y su jinete era profesional. Alejandro mantuvo a Coraje en segundo lugar, siguiendo las técnicas que había aprendido en el diario del abuelo. No era momento de forzar todavía. En el primer kilómetro, Centella mantuvo una ventaja cómoda. La multitud gritaba dividida entre los 2 competidores. Ricardo observaba todo son el corazón acelerado. Independientemente del resultado, estaba orgulloso de ambos caballos. Sofía animaba abiertamente a Alejandro, gritando palabras de aliento en cada paso. En el 1,5 kilómetros, Alejandro comenzó a presionar. Coraje respondió inmediatamente, disminuyendo la distancia con Centella de Plata. La multitud enmudeció. Era el momento decisivo de la carrera. Con 500 metros para el final, los 2 caballos estaban emparejados. Centella de Plata daba todo lo que tenía, pero Coraje parecía tener reservas infinitas de energía. Alejandro recordó las palabras del abuelo en el diario. «Un verdadero campeón no es el que corre más rápido, es el que nunca se rinde». «Vamos, Coraje», gritó por ti, por mí y por el abuelito Marcos. En los últimos 200 metros, algo mágico sucedió. Coraje desarrolló una velocidad que nadie esperaba, pasando a Centella de Plata como si estuviera detenido. La multitud estalló en gritos. Alejandro había ganado por 3 cuerpos de caballo. Cuando cruzó la línea de meta, Alejandro desmontó y abrazó a Coraje con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, amigo, lo logramos». Ricardo fue el primero en llegar con ellos. «Alejandro, fue la carrera más hermosa que he visto en mi vida». «Gracias, señor Ricardo, por todo». «No, Alejandro, gracias a ti me diste la oportunidad de ser una mejor persona». Sofía llegó corriendo y abrazó a los 2. «Papá, ¿vas a cumplir la apuesta?» «Claro que sí. 10 millones para el campeón más joven que he visto». Pero Alejandro sorprendió a todos una vez más. «Señor Ricardo, no quiero los 10 millones. ¿Cómo es eso? Quiero hacer una propuesta diferente». «¿Qué propuesta?» «Quiero que transformemos parte de la hacienda en una escuela de equitación para niños necesitados. Y quiero que el nombre de la escuela sea Marcos Vargas». El silencio que siguió fue roto por los aplausos de la multitud que había escuchado la propuesta.
Ricardo extendió la mano a Alejandro. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que seas mi socio, no solo en la escuela, sino en toda la hacienda. Socio, has demostrado tener el conocimiento y la pasión necesarios para continuar el trabajo de tu abuelo. Necesito a alguien como tú a mi lado. Alejandro miró a Coraje, luego a la multitud que aún aplaudía, después a Sofía y doña Isabela, que sonreían con lágrimas en los ojos. Acepto, dijo estrechando la mano de Ricardo. La revelación final vino de doña Isabela, quien se acercó al grupo con un sobre antiguo en las manos. Alejandro, hay algo que necesito contarte. ¿Qué es, doña Isabela? Tu abuelo no era solo empleado aquí, era sobrino del abuelo de Ricardo. Ustedes son familia. Ricardo miró a doña Isabela sin entender. ¿Cómo es eso, familia? Marcos Vargas era hijo de la hermana de tu abuelo, Ricardo. Tenía derecho a parte de esta propiedad, pero nunca lo reclamó por humildad. Alejandro y Ricardo se miraron con nuevos ojos. Eran primos segundos. Por eso me parecías familiar, murmuró Ricardo. No era solo por el parecido físico, era sangre de la misma sangre. Alejandro rió. Entonces, cuando llegué aquí pidiendo trabajo, solo estaba reclamando lo que ya era mío por derecho. De cierta manera, sí, dijo doña Isabela. 6 meses después, la Escuela de Equitación Marcos Vargas fue inaugurada. Niños de todas las clases sociales aprendían a montar y cuidar caballos bajo la orientación de Alejandro y Sofía. Ricardo había cambiado completamente. Se volvió conocido en la región por su generosidad y por dar oportunidades a jóvenes talentos. Coraje se convirtió en el reproductor más buscado del estado, generando una nueva línea de caballos campeones. Y Alejandro, a los 16 años, era considerado el entrenador más prometedor del país, llevando con orgullo el legado de su abuelo Marcos Vargas. Héctor había conseguido trabajo en otra hacienda, pero antes de partir buscó a Alejandro para despedirse. Muchacho, quiero pedir perdón por lo que hice con tu abuelo. Don Héctor, todos cometemos errores. Lo importante es tener valentía para admitir y tratar de corregir. Tienes la sabiduría que tu abuelo tenía. Él estaría orgulloso. Espero que sí. El día que la escuela cumplió 1 año, Alejandro organizó una carrera especial entre los alumnos. Observando a los niños, divirtiéndose y aprendiendo, sintió que había cumplido la misión que el destino le había dado. Sofía se acercó a él durante la festividad. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que a veces las injusticias de la vida sirven para prepararnos para algo más grande. ¿Cómo es eso? Si mi abuelo no hubiera salido de aquí, tal vez nunca hubiera conocido a Coraje. Si no hubiera venido a desafiar a tu papá, tal vez nunca hubiéramos descubierto que somos familia. Si no hubiéramos pasado por todas esas dificultades, tal vez no hubiéramos creado esta escuela. ¿Crees que todo pasó por una razón? Creo que las cosas malas que pasan pueden convertirse en cosas buenas si sabemos aprovechar las oportunidades correctas. Ricardo se unió a la conversación. Alejandro, hay algo que nunca te pregunté. ¿Qué es? ¿Por qué le pusiste Coraje a tu caballo? Alejandro sonrió. Porque cuando lo encontré abandonado en el camino de tierra, estaba casi sin fuerzas, pero había algo en sus ojos que me decía que no se iba a rendir. Era el mismo coraje que mi abuelo me enseñó a tener, el coraje de enfrentar los desafíos sin perder nunca la esperanza. Y ahora sé que el coraje vale la pena, siempre vale la pena. Cuando el sol se puso ese día, Alejandro Vargas estaba en el corral acariciando a Coraje. El caballo que había llegado cojo y desnutrido ahora era fuerte, saludable y padre de varios potros campeones. Gracias, amigo, susurró en el oído del animal. Gracias por creer en mí cuando ni yo mismo creía. Coraje relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Doña Isabela se acercó con un vaso de leche tibia, como lo hacía todas las noches. Alejandro,
Tu abuelo estaría orgulloso del hombre en 1907 que te has convertido. Doña Isabela, gracias por haberme cuidado como si fuera su nieto. Siempre has sido mi nieto del corazón, muchacho. Esa noche, Alejandro durmió en la casa principal de la hacienda por primera vez. Tenía su propio cuarto, su propia cama, su propia familia. Pero antes de dormir, fue a la ventana y miró hacia el corral, donde Coraje pastaba tranquilamente bajo la luz de la luna. «Buenas noches, campeón», susurró. «Mañana tendremos otro día para demostrar que los sueños se realizan cuando no nos rendimos». Y así el humilde muchacho que había llegado a la hacienda con un caballo cojo se convirtió en el joven empresario que transformó una historia de injusticia en una lección de esperanza y reconciliación. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué le pareció esta conmovedora historia sobre superación y justicia. ¿Cree que Alejandro tomó la decisión correcta al perdonar y seguir adelante? Deje su opinión en los comentarios. Su participación es muy importante para nosotros.